Y gracias por la invitación. Voy a hablar de la cadera operada. La cirugía de la cadera puede enfocarse como una cirugía de conservación de la cadera o como una cirugía final de artroplastia de cadera. La cirugía de conservación tiene como finalidad inicialmente la cirugía reparativa, si se puede, o si no, intentar retrasar lo máximo posible la evolución a artropatía degenerativa y a recambio protésico. Dentro de la cirugía de conservación de la cadera, el abordaje de la patología intraarticular se puede realizar mediante cirugía artroscópica, cirugía abierta o cirugía combinada. Pero es la cirugía artroscópica la que ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas décadas, a lo que ha contribuido el mejor conocimiento de la patología de la cadera y el desarrollo de las técnicas de diagnóstico por imagen, así como de las técnicas de tratamiento mínimamente invasivas. Debido a esto, cada vez son mucho más frecuentes el número de intervenciones, así como las complicaciones. El aumento de la cirugía artroscópica se ha debido fundamentalmente al tratamiento de la cirugía del tratamiento del conflicto femoroacetabular. Y es en ello en lo que voy a centrar la parte inicial de mi charla. Voy a empezar hablando de la deformidad CAM. El tratamiento de la deformidad CAM tiene por objeto corregir la deformidad y devolver unos valores de ángulo alfa normales. El procedimiento se denomina osteocondroplastia. Objetivo, resecar el exceso de hueso y volver a valores normales. Es muy frecuente que en pacientes intervenidos veamos una concavidad anterior en la zona quirúrgica, aunque a medida que aumenta la experiencia del artroscopista, generalmente la profundidad de la resección va disminuyendo. Las complicaciones son raras. Las más frecuentes son que hay una resección insuficiente o una resección excesiva. Una resección excesiva nos va a ser un factor de riesgo para el desarrollo de fracturas de estrés del cuello femoral. Las fracturas de estrés también son más frecuentes en individuos que tienen sobrepeso o en aquellos que hacen programas de rehabilitación intensos, como le sucedió a este paciente que precozmente empezó con un programa de rehabilitación muy fuerte, hizo una fractura de estrés. Aquí veis la fase aguda y en la evolución cómo el edema se va resolviendo y empieza a identificarse ya una adherencia en la zona de cirugía. La deformidad de Pincer se va a tratar mediante lo que se denomina acetabuloplastia. Su objetivo va a ser corregir la sobrecobertura que hay en el acetábulo y trasladar a una cobertura normal. Las complicaciones van a ser fundamentalmente, aunque raras, riesgo de lesión del labrum y de la unión condrolabral, así como del cartílago adyacente por la proximidad de estas estructuras a la zona de cirugía. En la imagen posquirúrgica, comparando con la imagen prequirúrgica, vemos la resolución de la sobrecobertura acetabular. Los pacientes que tienen deformidad de Pincer con un osacetábuli asociado, en estos pacientes es muy importante determinar el tamaño del fragmento, porque va a determinar si lo van a volver a fijar, van a hacer una resección parcial y reinserción o van a hacer una exéresis del fragmento. Y en esto es muy importante medir el ángulo centro-borde sin el os acetábuli. En este paciente, al medir el ángulo centro-borde, se vio que podía dejar una insuficiencia acetabular y por ello se reimplantó, se fijó el os acetábuli. A diferencia de este paciente, en el que no se tuvo en cuenta esto, y lo que produjo fue una insuficiencia acetabular con una condrolisis rápidamente progresiva que acabó en prótesis precoz. Otra de las complicaciones que podemos tener es la osificación heterotópica. En este paciente se realizó acetabuloplastia y resección del os acetábuli e inmediatamente después, a los pocos meses, empezó a aparecer la osificación heterotópica, que lo importante de esto es que la mayor parte de las veces van a ser asintomáticas y que muy raramente van a tener que requerir nueva cirugía.
Con el aumento de la experiencia del cirujano va disminuyendo la frecuencia de osificación heterotópica, también con el tratamiento profiláctico con naproxeno e indometacina. Las roturas nuevas del labrum tras cirugía artroscópica son muy frecuentes y muchas veces asintomáticas, aunque van a seguir favoreciendo el desarrollo de artropatía degenerativa precoz. La forma de presentación va a ser igual que en el paciente no intervenido, pero hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener normalmente un labrum de menor tamaño. Las cirugías que se han hecho hay que tenerlas en cuenta antes de analizar la imagen posoperada. El labrum se puede reparar con reinserción, raramente con excisión, y si lo tienen que resecar o el labrum queda muy pequeño, se puede tratar con un injerto, generalmente de tendón. Los criterios de rotura los ha descrito en un artículo Blackenbacker, que son muy similares a los de los pacientes no operados. Un quiste paralabral es un signo secundario de rotura, una línea que alcanza la línea articular, como hemos visto en el caso anterior, también, como hemos visto en este caso, en el que había una resección insuficiente de la deformidad CAM. Y también se ha descrito labrum aumentados y distorsionados y generalmente con cambios de señal. Las nuevas roturas son generalmente en la parte anterior, superior o anterosuperior. En este caso es difícil establecer cuál es el fragmento del labrum porque hay un artefacto de la cirugía y en las imágenes de continuidad se veía una rotura en flap desprendida correspondiente al labrum anterosuperior, que correspondería a las imágenes de la flecha. Otro de los problemas que tienen los pacientes operados es la progresión de la condropatía. El tratamiento de la condropatía cambia entre centros. Las condropatías leves, hablaréis con muchos traumatólogos que no hacen nada en la cirugía artroscópica. Cuando tenemos delaminaciones condrales abiertas al espacio articular y son inestables, las desbridan. Y cuando tienes condropatía yustalabral, también. Cuando la condropatía ya es avanzada, hacen microperforaciones, generalmente también en caso de desbridamiento suelen asociarlas. Y ahora está empezando a utilizarse injerto autólogo de cartílago. En este paciente se hizo un control tras la cirugía porque estaba evolucionando a coxartrosis. Probablemente ya no estaba indicada la artroresonancia, pero nos la pidieron. Este paciente tiene un amplísimo defecto de la cápsula articular que, como veremos, se asocia a inestabilidad, a microinestabilidad, y evolucionó rápidamente a un pinzamiento de espacio articular. Importante es que los pacientes que tienen, a partir de moderado pinzamiento de espacio articular, o que les veis en una artrografía por resonancia que tienen un defecto amplio de cartílago, generalmente de alrededor de 2 centímetros cuadrados, son candidatos a no cirugía conservadora porque van a hacer desarrollo precoz de artropatía degenerativa, a pesar del tratamiento conservador. En otros pacientes podemos diagnosticar la condropatía más precoz. En el paciente que os he enseñado antes con la rotura del labrum, tenía una delaminación condral abierta a la superficie articular y este paciente fue subsidiario de una nueva cirugía artroscópica conservadora. Se le desbridó el cartílago y se le hicieron microperforaciones porque además ya tenía quistes en el acetábulo. Otro de los problemas que podemos tener es la microinestabilidad. Generalmente van a estar ligados a amplios defectos de la cápsula, en la cápsula anterior, en región del ligamento iliofemoral. Es muy importante en estos pacientes revisar correctamente el ligamento redondo, porque si se rompe el ligamento redondo o está parcialmente lesionado, aumenta la microinestabilidad en estos pacientes y van a evolucionar rápidamente a artropatía degenerativa. Los pacientes suelen tener una clínica poco clara de dolor anterior, subluxación, a veces que le falla, y generalmente encontramos más patología asociada. Las adherencias es una causa frecuente también de complicación. Recientemente se ha publicado que pueden aparecer en individuos asintomáticos, pero hay algunos tipos de adherencias que probablemente sean más sintomáticas que otras. Se describen muy frecuentemente en la zona de cirugía del CAM, en la zona del cuello o junto al abordaje capsular. Y es muy habitual encontrarse obliterado el surco paralabral por adherencias.
Sin embargo, hay un tipo de adherencias que son las adherencias de tracción, que con la flexoextensión de la cadera van a tirar del labrum si están adheridas al mismo y van a favorecer la nueva rotura del labrum. Como en este paciente, que tenía una adherencia que venía desde la cápsula articular y llegaba hasta el labrum, hasta la parte inferior del labrum, y desarrolló una nueva rotura del labrum. Los pacientes que tienen impingement de psoas también podemos tener cambios de la cirugía. El impingement de psoas se va a tratar con tenotomía y la tenotomía se puede hacer a nivel del labrum o del cuello femoral y la tenotomía a la altura del trocánter menor se deja en caso de que la anterior no funcione. ¿Por qué? Porque es la tenotomía realizada a la altura del labrum o del cuello femoral consigue que el paciente recupere antes la función. Es muy importante en estos pacientes tener en cuenta que puede existir regeneración tendinosa espontánea y, como se ha descrito en el impingement de psoas interno, también en el impingement del psoas, en el slapping del psoas, también puede suceder que recidive el impingement de iliosoas. ¿Cómo lo vamos a ver por imagen? Vamos a ver cambios de señal y aumento de volumen del tendón, pero a medida que eso va cicatrizando y va formando colágeno, podemos llegar a ver un tendón normal y pensar que ni siquiera le han operado de la tenotomía. Y lo que ha sucedido es que el tendón se ha regenerado. Por lo tanto, dentro de la cirugía conservadora de la cabeza, de la cadera, hay que tener en cuenta que las complicaciones son poco frecuentes, pero es importante conocer sus manifestaciones por imagen. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que esto es un proceso en evolución. Los traumatólogos van aprendiendo qué es lo que pasa en la cadera, van utilizando nuevas técnicas de tratamiento y nosotros vamos descubriendo lo que vamos viendo después de que ellos operan. Por tanto, quizá dentro de 2 o 3 años, otra persona o yo os cuente otros hallazgos. Además, las técnicas quirúrgicas, como os he dicho, están en permanente evolución y no tenemos que pensar que los artroscopistas entran a operar como si entraran con un tanque. La cirugía generalmente es mucho más detallada. Voy a pasar ahora a la artroplastia de cadera. Se prevé un aumento progresivo en el número de artroplastias de cadera en todo el mundo y, por tanto, un aumento proporcional de las complicaciones. Diferentes agencias nacionales e internacionales recomiendan realizar seguimiento de las prótesis a lo largo de toda la vida del implante. E incluso algunas agencias, como la FDA, recomienda realizar este control mediante resonancia magnética con técnicas de reducción de artefacto de metal. Como ya se ha dicho aquí, las prótesis de cadera las podemos clasificar en hemiartroplastia, cuando solo se cambia una parte de la articulación, artroplastia total si recambiamos las dos partes y artroplastia de superficie cuando estamos conservando el cuello femoral. Por sus superficies de soporte, las prótesis ya sabéis que pueden tener metal, que puede estar en la cabeza y o en el acetábulo, lo mismo que sucede con la cerámica, mientras que el polietileno, que es un plástico, suele ponerse en la parte del acetábulo. Independientemente de la composición de la prótesis de cadera, nosotros no vamos a poder saber la composición mediante las técnicas de imagen y nos lo ha de tener que decir el traumatólogo. Las complicaciones más frecuentes de las prótesis de cadera son la enfermedad precoz de partículas, la osteolisis y el aflojamiento, las colecciones periarticulares y la infección. Independientemente de la composición de la prótesis, se va a producir liberación de partículas, metal, polietileno, iones, etcétera, que van a condicionar una respuesta del tejido local, bien mediante macrófagos e histocitos, o bien mediante una respuesta de hipersensibilidad tipo 4, que histológicamente se denomina reacción tipo Albal, que veremos ahora. Esto va a degenerar en diferentes formas de presentación de la enfermedad, como una enfermedad precoz de partículas, como osteolisis o como colecciones periprotésicas, y muy raramente como masas sólidas que producen destrucción del tejido circundante.
La enfermedad inicial de partículas se va a caracterizar por la presencia de sinovitis y vamos a ver en el interior de la articulación crecimientos a veces de forma nodular y confluente correspondientes a sinovitis que si ponemos contraste vamos a ver que realzan. En ocasiones, sobre todo en las prótesis metal-metal, vamos a poder ver que estas zonas de sinovitis confluyen y nos dan zonas de metalosis, como se ha nombrado aquí previamente. La resonancia magnética también va a poder ser capaz de diagnosticar la osteolisis. La resonancia magnética es superior al TAC y a la RX en determinar el grado de extensión de la osteolisis. ¿Cómo vamos a diagnosticar la osteolisis? Como una radiolucencia de morfología ondulante y con un espesor mayor de 2 milímetros, porque radiolucencias de menor tamaño y asintomáticas se describen como prótesis no integradas. Van a ser, además, estables en las diferentes radiografías realizadas con el tiempo. Pero los pacientes con osteolisis nos van a venir sintomáticos, van a tener dolor. Y cuanta más osteolisis veamos, más posible es que exista aflojamiento subyacente. Y si la osteolisis es circunferencial, más posibilidad que exista aflojamiento. En este paciente se veían cambios de osteolisis, sobre todo en la parte distal del vástago, y además se veía reacción perióstica, lo cual sugería que existía patología en la parte distal del vástago. La resonancia permitía detectar además la presencia de edema óseo, lo cual nos dice que es posible que exista movilización. Nos permite ver la zona de osteolisis como un halo de baja señal que rodea una zona de señal intermedia que se interpone entre la zona de hiposeñal y el vástago. Y los estudios con contraste nos van a permitir determinar la afectación circunferencial de la prótesis e incluso podemos medir las áreas que presentan más de 2 milímetros para confirmarlo. El conjunto de hallazgos son los que nos va a permitir diagnosticar el aflojamiento. Cuando la osteolisis es más avanzada es mucho más sencillo, tan sencillo para el TAC como para la resonancia. Y los hallazgos van a ser similares. Con la resonancia que vamos a ver, edema óseo, y además podemos ver reacción perióstica, lo cual nos indica una sobrecarga mecánica de la prótesis. Cuando la osteolisis es acetabular, a veces es más difícil que la veamos. ¿Por qué? Porque a veces la misma prótesis no nos permite quitar completamente el artefacto. Entonces nos obliga a manipular mucho la imagen hasta conseguir imágenes que podamos llegar a ver pequeñas zonas de osteolisis. En este paciente con un tipo de prótesis que estaba movilizada. Cuando las osteolisis son de mayor tamaño, es mucho más fácil identificarlas. Si producen destrucción tisular y expansión ósea, tanto el TAC como la resonancia pueden permitir su diagnóstico fácilmente. Las colecciones periprotésicas pueden estar mediadas tanto por macrófagos histiocitos como ser reacciones de hipersensibilidad tipo albal. Se van a presentar como colecciones comunicantes con la articulación a través de defectos de la pseudocápsula y el interior va a ser bien líquido únicamente o puede tener más o menos sinovitis, la pared más o menos gruesa. La ecografía las va a poder diagnosticar. Con la resonancia vamos a ver perfectamente el grado de sinovitis de la lesión. Esto nos va a permitir diferenciar, o por lo menos sugerir, que la colección peritrocanteria tiene un componente tipo albal. ¿Por qué es importante esto? Porque las lesiones tipo albal van a producir destrucción progresiva de tejidos, son mucho más agresivas y nos va a estar indicada la cirugía. Hallazgos de resonancia que favorecen el diagnóstico de lesión albal, yo sobre todo la que más uso es el grosor de la sinovitis. Está publicado también que el aumento de volumen de la sinovitis, la medición del volumen, se correlaciona también con la presencia de lesión albal. ¿Qué es una lesión albal? Un hallazgo histológico de vasculitis linfocitaria aséptica perivascular. Una lesión no albal no va a tener sinovitis y una lesión albal va a tener una sinovitis engrosada, que la vamos a ver en el estudio con contraste. Vamos a pasar ahora a la infección protésica, un problema para todos. Las técnicas de imagen nos permiten detectar hallazgos que generalmente no son específicos para el diagnóstico. La ecografía nos permite la punción
o, en caso de existir abscesos, drenarlos. Los traumatólogos se fían mucho de la analítica y en cuanto ven una analítica alterada nos vienen a preguntar a ver si tiene una infección la prótesis o no. Recordad que hay gérmenes que no producen alteración analítica y estos pueden ser difíciles de diagnosticar para los traumatólogos. Como se ha dicho aquí, existen otras técnicas como la gammagrafía, el PET, el SPECT, el recuento de leucocitos, el cultivo, que tienen mayor especificidad y una sensibilidad moderada o incluso baja. ¿Cuál es el papel de la resonancia en todo esto? La resonancia no tiene indicación inicial para el diagnóstico final de infección de prótesis, pero puede ser útil en la planificación quirúrgica. Cuando el tratamiento se hace en dos tiempos, es decir, al paciente le quitan la prótesis infectada y le ponen una prótesis cementada, una de cemento, esperando a hacer el tratamiento definitivo, o nos puede ser útil cuando la analítica es negativa y hay alta sospecha de infección, o en pacientes reumáticos que tienen analítica muy alterada y no saben si es por su enfermedad o porque hay una infección. Y en este caso la resonancia sí que es útil. Podemos diagnosticar edema óseo que cuando afecta tanto al acetábulo como a la parte del vástago y además asocia edema de partes blandas, es muy sugestivo de que va a haber una infección debajo y generalmente nos permite hacer el diagnóstico. Es decir, pacientes que tienen edema óseo, no solo en un lado, sino en los dos lados de la articulación, y edema de partes blandas, muy sugestivo de infección. Claro, cuando existen ya abscesos de partes blandas, el diagnóstico es muy fácil, pero en este caso las técnicas de imagen para lo que nos van a servir es para planificar la cirugía, o en el caso de la ecografía, drenar los abscesos también. Los tendones glúteos se van a afectar bien primariamente o bien asociado a colecciones periarticulares. Cuando el abordaje es lateral, en la cirugía existe mucho más riesgo de lesión de estos tendones y frecuentemente nos encontramos atrofia de los tendones y lo que se denomina rotura en contigüidad. Una colección o una rotura del tendón que se ha producido no en un estadio único, sino progresivamente, hace que el tendón quede adherido al tendón del vasto lateral, que esté inmediatamente por debajo en el trocánter, por lo que el tendón no se retrae y, por tanto, la atrofia muscular no es total, sino que es parcial. Lo importante de la patología de los tendones glúteos es saber si el paciente va a tener unos hallazgos que sugieren insuficiencia glútea o no, porque una insuficiencia glútea probablemente va a justificar toda la sintomatología del paciente. ¿Cómo lo vamos a saber? Muy fácil. Si hay una atrofia del vientre del glúteo medio, vamos a sospechar que hay una insuficiencia glútea secundaria. Si lo que tenemos atrofiado es parte del glúteo menor, probablemente sea un hallazgo casual, propio de la cirugía, en el que ha habido una lesión por contigüidad de los tendones, en continuidad de los tendones. En estos dos pacientes es muy probable que exista sintomatología secundaria de insuficiencia glútea. El conflicto de iliosoas, paciente que típicamente nos viene por dolor inguinal y que le aumenta al realizar la flexoextensión repetida. ¿Por qué se producen las prótesis este tipo de lesión? Porque se modifica el curso del tendón en el tratamiento y se pega más hacia la pseudocápsula anterior. Pueden producirse adherencias a la pseudocápsula o otras veces lo que tenemos es un cotilo muy grande que lo que hace es roza con la flexoextensión sobre el tendón, inflama bien el tendón o la bursa del iliosoas. En estos casos o vemos una bursitis o podemos ver una tendinopatía, pero es muy importante que si sospechamos que puede haber un cotilo grande en la resonancia, indiquemos realizar o un cross-table view, este tipo de radiografía, o hacer un TAC, porque valores a partir de 8 en la cross-table ya se consideran de alta sospecha de bursitis, de conflicto del iliosoas. La resonancia permite ver la tendinopatía, pero si no ponéis contraste no vais a diagnosticar una tendinopatía de psoas en un impingement de psoas en una prótesis. Prácticamente todos los casos que he visto, todos los he diagnosticado con contraste. Las neuropatías por atrapamiento son muy infrecuentes. Generalmente van a afectar al nervio ciático y más raro a otros nervios. Cuando es en estadio perioperatorio,
van a estar relacionadas con problemas de la propia cirugía y en un periodo tardío generalmente porque aparecen adherencias o porque les comprime algo, una osificación heterotópica, un tornillo, etc. Este paciente debutó al de 2 meses de la cirugía con un pie caído y querían saber si el problema lo tenía en la zona quirúrgica. Los traumatólogos siempre quieren que les digamos que no es de ahí, entonces siempre nos lo piden y en este caso lo que observamos es un aumento de señal del nervio ciático con una morfología en la que se ven los fascículos, un aumento de señal fascicular muy sugestivo de neuropatía en el espacio subglúteo en este caso, que se confirmó mediante la cirugía artroscópica. Mediante este caso lo que os quiero decir es que siempre que tengáis una prótesis hay que estudiar toda la prótesis, desde la parte más proximal, aunque quede como en este paciente en la columna lumbar, hasta la parte más distal, aunque quede prácticamente a la altura de la rodilla. Este paciente también nos lo pidieron para descartar por un pie caído patología del ciático y su problema no estaba en el ciático, su problema estaba en la columna lumbar porque había hecho una osteolisis tremenda de esta prótesis en capirote que generalmente se pone para pacientes con tumores, pero no sabemos por qué en este paciente se la habían puesto, y lo que encontramos es que se había producido una destrucción tisular, una osteolisis del hueso, y se había extendido hacia partes blandas y había obliterado el foramen de conjunción y había producido un atrapamiento del nervio. Desgraciadamente, este paciente llegó tarde y ya se desechó la cirugía. Finalmente, de vez en cuando nos caen prótesis que no conocemos. Y esto os lo pongo porque es la evolución de la historia de las prótesis de cadera. En el año 1946 todavía se ponían prótesis de hemiartroplastia y utilizaban implantes de plástico que fabricaban en una fábrica. Luego lo esterilizaban y se lo ponían a los pacientes. Este tipo de prótesis tenían el problema que migraban las fijaciones y como el abordaje de la fijación se había hecho transtrocantérico, migraban muchas veces a partes blandas a través de zonas de osteolisis. Este viejecito que nos vino tenía ya cambios severos de osteolisis en la prótesis. Y, gracias a Dios, hoy en día ya tenemos capacidad de ver qué es lo que está sucediendo dentro de esas prótesis. Podemos ver ya la prótesis está invertida, al quitarle el vástago, la prótesis se dio la vuelta. Podemos identificar qué es lo que hay dentro, toda esta sinovitis que se está produciendo como respuesta a las partículas, y del mismo modo podemos ver la extensión al tejido de parte blanda, que nos va a ir destruyendo progresivamente este tejido. Tanto el TAC como la resonancia nos permite hacer diagnósticos hoy en día de las prótesis. En conclusión, las prótesis las vamos a tratar primero mediante técnicas de imagen con radiografía. El TAC tiene muchas indicaciones, pero las que son específicas, en las que nos va a mejorar, sobre todo es en la evaluación de la anteversión acetabular y para medir el cotilo en las impingement del psoas. La angiografía la vamos a dejar para pacientes que tienen problemas vasculares, la ecografía, como ya os he dicho, para artrocentesis y drenar abscesos o hacer punciones para ver si realmente le cede la sintomatología del impingement del psoas con la punción. Y la resonancia con reducción de artefactos es una técnica que ya hoy en día tiene muchísimas aplicaciones y es de mucha ayuda a los traumatólogos. Únicamente daros las gracias por vuestra presencia, también al comité organizador y a todos los que me ayudan día a día a hacer el trabajo adecuado. Gracias.